En realidad no escribe más de 20 líneas sobre las clases sociales, algo que pasa por ser uno de los creadores de la sociología. Y está hablando de estamentos, está hablando de las clases como si fueran estamentos. Dice, hay dos grandes clases, el proletariado y la burguesía, como si naciera burgués y muriese burgués y naciera proletario y muriese proletario. En ese siglo donde escribe Marx, si hacemos el listado de los 100 más importantes empresarios, veremos que el 99% de esos 100 son gentes que han venido de las más ínfimas clases sociales. Desde Owen a Carnegie, son niños que trabajan desde los 6 años, barriendo. No tiene nada que ver un estamento con una clase. Pero cuando surge el profeta de la santa pobreza, porque eso es lo que es Marx y eso es lo que fue Blanqui, y lo que empezó a aparecer desde el mediados del siglo XIX, la renovación de las guerras comunistas del Renacimiento, que a su vez habían sido una nostalgia por ese mundo de la santa pobreza. Pues entonces hay la gran confusión. Queremos una sociedad sin clases, quiere decir que queremos una sociedad sin estamentos. Efectivamente, no tenemos estamentos. Pero como no queremos reconocer eso, como tenemos la mala fe y mantenemos el equívoco de que las clases son estamentos, pues entonces pasa lo que pasa con Marx. En 1848 el Manifiesto Comunista dice que el mundo se divide en dos grandes clases, la burguesía y el proletariado. En 1867, 19 años más tarde, el día antes de morir, Marx se compra un cuaderno, escribe las clases sociales, porque le da vergüenza llevar 20 años escribiendo sobre esto y no haber definido clase social. ¿Qué escribe? 22 líneas. Esas 22 líneas son el capítulo 52 del final del Capital. Capítulo 52 del tomo 3. ¿Qué dicen esas líneas? Si consideramos las clases en función del origen de los ingresos de sus miembros, no podemos decir que son dos, sino una miriada, porque hay ilimitadas fuentes de ingreso. Curioso. 20 años antes no había más que dos clases. Ahora hay miriadas de clases. Luego resultó que se intentó y se puso en práctica la sociedad sin clases. Y ya sabemos lo que ha sido. Ha tenido muchos ejemplos, desde la China de Mao a la Cuba del actual heredero de Castro, Corea, Mozambique y por supuesto la Unión Soviética y sus satélites. ¿Qué es una sociedad sin clases aplicada? Donde en vez de haber genealogías, funciona como genealogía la antigüedad del carnet. Se crea una nomenclatura con K y una inteligencia. La palabra inteligencia es rusa y significa aquel joven aristócrata rebelde. Rebelde y aristócrata son inseparables y de ahí viene inteligencia. Luego viene nomenclatura. Bueno, pasó lo que pasó.